Romanos capítulo 11, versículos 22, 23 y 24 para la gloria del Señor. Amén. Leámoslo así en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Permanezca un momento sobre sus pies, amados hermanos. Nosotros fuimos llamados por su gracia y excelencia. Nosotros fuimos tomados, como lo dice esta escritura, de un olivo silvestre, lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de poder llegar a ser hijos de Dios. Él nos tomó por su gracia y por su misericordia y nos ha acercado. Y debido a que el pueblo de Israel que recibió la palabra de Dios fueron desobedientes, ellos fueron cortados del olivo cultivado, de un olivo original, y nosotros en su lugar fuimos injertados allí. Esto es solamente la gracia y la misericordia del Señor. Y hoy he titulado a esta enseñanza La bondad de Dios. Gloria al Señor. Amado hermano, por favor, tome usted asiento. Gloria al Señor. Este capítulo es claramente una continuación de los capítulos anteriores. Me explico. Capítulo 9, 10 vienen a tener su resumen aquí en el capítulo 11. Aquí el apóstol Pablo, en estos 3 capítulos, el apóstol Pablo había hecho un paréntesis en medio de lo que es el camino de la gracia para hablarnos a todos nosotros de lo que es el propósito de Dios en la salvación. Viene hablando del pueblo gentil, venía hablando de lo que los gentiles hacían y por cuál el pueblo gentil estaba tan lejos de Dios. Y abre un paréntesis aquí el apóstol Pablo para hablar acerca de Israel y de un tema que poco se estaba tratando. Pero al conocer un poco el contexto social y cultural del momento y de la iglesia en Roma, entendemos por qué el apóstol le fue necesario hablar acerca del remanente de Israel. En primer lugar, para nosotros, para poder entender por qué hasta nosotros ha llegado la salvación. Para poder entender por qué fue hallado lugar para nosotros en esta salvación de Dios. Para poder entender esa parte. Pero también para poder explicar el por qué la iglesia del Señor me explico, por qué el remanente de Dios, Israel, se estaba alejando de Dios. Y en este capítulo 11 que pretendo abarcar hoy y dentro de 8 días, viene el apóstol y cierra la etapa, explicándonos por qué encontramos nosotros salvación a través del ejemplo de Israel. Y otro punto también importante por el cual el apóstol Pablo trata el tema de Israel dentro de la iglesia de Roma es porque más adelante en el capítulo 14 va a volver a hablar de algo muy importante y era necesario establecer esto acá. Dios ha aclarado de antemano cierta cantidad de dudas y de conjeturas para el tema de Israel. ¿Por qué Israel no es salvo? ¿Por qué Israel no está alabando y glorificando a Dios? Usted va y habla con un judío, y le pregunta acerca de Cristo. El judío le va a negar rotundamente la divinidad de Cristo. Este es un tema que estamos viendo también entre semana, el día martes. Para los judíos, Jesús es simplemente otra persona más, natural como todos nosotros, sin ninguna divinidad, sin ninguna deidad. Pero, ¿por qué?
¿Por qué el corazón de Israel está tan lejos de Dios? ¿Por qué teniendo la ley, los profetas, los patriarcas y aún, como dijo el apóstol en el capítulo 9, aún Jesucristo habiendo nacido en Israel, por qué el corazón de Israel está tan lejos de Dios? Esto nos debe a nosotros hacer pensar y nos debe a nosotros hacer orar por Israel, en obediencia inclusive por la palabra de Dios. La palabra del Señor nos invita a nosotros a orar por Israel. Dice el apóstol, oremos por Israel, por la salvación de Israel. Incluso, mis amados hermanos, en el capítulo 10, iniciando, el apóstol dijo: si me fuera necesario a mí llegar a ser anatema para que ellos conozcan a Cristo, que sea así, es decir, que yo sea maldito, que yo sea expulsado de la gracia de Dios, pues que así sea, pero con tal de que mis hermanos los israelitas, dijo a Pablo, sean salvos, pues que sea así, que sea de esa manera. Pero este capítulo nos va a ayudar a nosotros a entender por qué sucede eso y cuál es la finalidad del asunto. Pero quiero recapitular un poco en el capítulo 9 en primer lugar. Lo primero que encontramos allá es que sí, Israel es el pueblo formado por Dios, pero aparece en escena algo sumamente importante y clave para entender ahora el capítulo 11. Ellos son el pueblo que Dios ha formado para su gracia y excelencia. De ellos procede lo que es la liturgia, el amar a Dios, el culto a Dios. De ellos procede el orar, el servir a Dios, el honrar a Dios, el ser santos. De ellos procede ese ejemplo, es lo que quiero decir. Del pueblo de Israel tenemos nosotros el ejemplo de cómo servir a Dios. Claro, también hay un ejemplo que ellos nos dieron y es cómo no servir a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Algo que nos enseña también estos 3 capítulos es que hay un Israel físico, pero que el Israel espiritual es el verdadero Israel. Eso lo va a hablar también en la epístola a los Gálatas el apóstol Pablo. Y que este verdadero Israel está conformado por todo aquel que cree y que confiesa en su nombre. Este es el Israel al cual Dios va a venir a salvar. No solamente el que nació en Jerusalén o en Israel, sino el pueblo de Dios es todo aquel que cree en el nombre de Cristo y que cree que Jesús es su Señor y que Jesús es su Salvador. Ese es el pueblo por el cual el Señor vendrá. El tercer punto que podemos ver en estos 3 capítulos es que este capítulo 9 vimos que Dios no es injusto porque alguien sea condenado. Dios es glorificado porque usted se ha salvado. Pero ¿qué pasa con el que se condena? ¿Dios es injusto por aquel que se condena? ¿Dios es injusto porque una persona va a ir al infierno? Y muchos dicen, si Dios es tan grande y tan poderoso, si Dios es Dios de amor, ese es uno de los argumentos principales del ateísmo, entre comillas ateísmo digo yo. Ese es uno de los argumentos. Si Dios es tan grande, y muchas veces nos podemos nosotros mismos preguntar, si Dios es tan grande, ¿por qué hay gente que se condena? ¿Por qué hay gente que va al infierno? ¿Acaso Él no es un Dios de amor? Si fuera un Dios de amor, la gente no iría al infierno. Y eso hasta ahí tiene razón. Pero eso solo habla de un desconocimiento de Dios. No, en ninguna manera. Dios no es injusto porque alguien se condene. La justicia de Dios dice que si alguien peca contra Dios, debe ser castigado por su maldad, y la paga del pecado es la muerte. Solo que Dios tuvo tanta bondad con nosotros que nos ha elegido y nos ha separado de esa condenación. Tú no eres un padre injusto por castigar a tu hijo por desobedecerte, ¿verdad? Por el contrario, eres un padre justo. Eres un padre que ama. De la misma manera, Dios no es injusto por permitir que aquel hombre que peca contra Dios con tanta severidad sea castigado por su maldad. No, eso se llama inclusive justicia. Eso es justicia. Eso es amor de Dios. Porque entre tanto aquel se condena, nosotros somos salvados por su gracia.
Y esto es simplemente para que Jesús sea glorificado en nuestras vidas. El día en que venga Cristo por nosotros, se hará manifiesta la orden o la ley de Dios. ¿Cuál ley? De que todos somos adoptados como hijos suyos. Ese día que esa ley sea manifiesta en la naturaleza, en el mundo y en el universo, ese día Jesucristo será glorificado, como dice la epístola a los Romanos también. Y la naturaleza entera misma espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Cuando usted sea transformado y sea alzado en los cielos y sea hecha una nueva naturaleza en usted, ese día el mundo glorificará a Jesús, el mundo glorificará a Jesucristo nuestro Señor, glorificará al Dios y eterno Padre, porque usted será completamente un hijo de Dios. En este momento estamos simplemente injertados en el olivo, pero llegará el día en que usted y yo manifestaremos completamente la gracia de Dios al mundo. Ese día su nombre será glorificado. Dios no es injusto en ninguna manera. El hombre es castigado por su propia maldad y por su propio pecado. Que alguien reciba el castigo por su maldad, eso no es injusto. ¿Verdad que no? Si alguien infringe la ley, si alguien comete un asesinato, quebranta la ley, se vuelve un delincuente y hace lo que no debe hacer, porque la ley lo castigue, ¿será injusto? No, en ninguna manera. Pero ¿por qué sí nos atrevemos a pensar eso de Dios? ¿Porque Dios castigue la maldad del ser humano, será injusto? No, en ninguna manera. El corazón del hombre es perverso, es malo, es pecaminoso y lo es en extremo. En esa condición le dará una sola consecuencia: separación de Dios. Sépase muy bien, para todos los que estamos acá, la consecuencia del pecado en nuestras vidas, la consecuencia de nuestra maldad y de nuestro perverso corazón será una sola: la separación de Dios de nosotros. Pero Dios ha elegido un remanente de entre todo el mundo para ser glorificado en ellos. Eligió un remanente de Israel y ha elegido también un remanente del pueblo gentil. De todos nosotros ha elegido un remanente. De todos los cucuteños eligió un remanente, de todos los colombianos eligió un remanente para salvarnos en él y en nosotros hacer una sola nación de Israel. Jesucristo será glorificado en aquellos que sean salvos por Él. Y lo que marca la diferencia en este punto es la obediencia del corazón del creyente. Usted que es salvo por la gracia de Dios, usted que ha recibido el mensaje de Dios, Dios se ha manifestado a su vida y usted ha creído el mensaje de salvación, usted ha creído el mensaje del Evangelio. Dios se ha manifestado ante todos nosotros y nosotros hemos creído en el mensaje de salvación, hemos sido entonces salvos por su gracia. Pero el asunto no es solamente creer, el asunto de fondo es obedecer a Dios en su palabra. Obedecer a Dios en lo que Él ha dicho en su palabra. Esta obediencia trae permanencia. ¿Permanencia en qué? En Cristo. Permanencia en Él. Gloria al Señor. Esta permanencia entonces dará sus propios resultados, como lo veremos también más adelante. Y finalizando el capítulo 9, Dios nos mostró cómo es la intención del corazón del hombre y que esa misma intención del corazón del hombre lo excluye por sí mismo. Su altivez y su desobediencia excluye al hombre de esa gracia bendita de Dios. Esa es la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos, amados hermanos, o como seres humanos, mejor dicho. Todo el que escuche el mensaje de salvación tiene la responsabilidad de aceptar o de rechazar el mensaje de salvación. Y consecuentemente con esto vendrán los frutos. Eso es, dicen en mi barrio, impajaritable. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Un corazón altivo puede ser justificado y salvado por sus propios méritos? Yo creo que no. ¿Un corazón arrogante podrá ser salvado por lo que haga? No. Y esto lo digo por Israel, porque Israel en cierta medida se volvió altivo para con Dios, pensando que alcanzaría la salvación
por sus obras, por sus sacrificios, por sus rituales, por ir al templo, por estar allá. No, en ninguna manera. Eso solamente es altivez de corazón. El pensar, el simplemente llegar a pensar que yo soy digno de ser llamado su hijo porque voy a la iglesia, porque le canto, porque le alabo, porque ayuno, porque oro, porque leo la Biblia, eso simplemente habla de arrogancia. Eso simplemente habla de altivez en el corazón humano. Y si no, solamente demos un vistazo al mundo entero. Y el mundo entero está lleno de arrogancia y de jactancia, de vanagloria, de egoísmo. Pensando conquistar para sí mismos una salvación en base a sus obras, en base a lo que hacemos. Y nosotros en cierta medida hemos adoptado también ese pensamiento. Y vemos una persona que es muy buena con la gente, que ayuda al necesitado, que ayuda al pobre y al menesteroso, que da de comer al hambriento y que da de beber al sediento, que es un buen esposo, que es un buen padre, que es un buen ciudadano, que es un buen hijo con sus padres mayores. Y decimos, esta persona es tan buena, ¿verdad que sí? Esta persona lo único que le hace falta es que le abran la puerta del cielo. Falso de toda falsedad. Eso no es verdad. Porque lo único que hacemos con nuestro corazón es arrogancia. Lo único que hacemos con nuestro corazón es altivez. Lo único que hacemos con nuestra mente es vanagloria. Eso es lo que siempre estamos buscando. De esa manera ninguno de los que estamos aquí adentro o allá afuera, ninguno alcanzaremos la gracia de Dios. Ninguno alcanzaremos su bendición. Para nada, mis amados hermanos. Esto es simplemente un resumen del capítulo 9. En el capítulo 10, basado en la humildad que debimos haber aprendido en el capítulo 9, nos enseñó a recibir a Cristo en nuestro corazón, confesándolo como el Señor de nuestras vidas, al aceptar que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Redentor que nos salve, que perdone nuestros pecados, que quite nuestras ofensas hacia Dios, que quite mis transgresiones hacia Dios, que las quite de en medio y que me reconcilie con el Padre. ¿O no, mis amados hermanos? Al haber hablado así del capítulo 9, caramba, yo tengo que decir, yo tengo que ser humilde. Tiene que haber humildad en mi corazón, tiene que haber ese resultado de humillarnos ante la palabra de Dios y entender nuevamente que solamente por la gracia de Dios somos salvos, que solamente porque Él me pueda mirar a mí y en su bondad me pueda sacar de un mundo de pecado, sacar de un mundo de maldad, sacar de un mundo de corrupción y llevarme al reino de su amado Hijo. Solamente porque Él es bueno, solamente porque su bondad se manifiesta en la tierra todos los días. Solo porque Él es bueno, nosotros alcanzaremos la salvación para nuestras almas. Y el capítulo 10 recapitula y dice: si alcanzas a ser, o mejor dicho, si logras ver esa bondad de Dios, humíllate ante Dios, reconoce que Él es tu Salvador, confiésalo como el Señor de tu vida y serás salvo. Tú y tu casa serán salvos por siempre y siempre. Amén. Y eso es precisamente de lo que no se halló en el Israel físico. En esa persona que nació en el país de Israel, eso fue lo que no se halló: humildad de corazón. Ellos no fueron humildes, ellos fueron arrogantes contra Dios. Recuerden cuando estaban en el desierto, recuerden cuando estaban ellos allá, y ¿qué hicieron ellos? Dice la palabra, altercaron con Dios. ¿Sabe qué quiere decir ese altercaron con Dios? Pusieron en juicio a Dios. El capítulo 9 va a decir eso. ¿Acaso Dios, no, siendo el alfarero, el dueño del barro, Él no tiene el derecho de tomar el barro y derribar o destruir ese barro, destruir ese vaso y hacer uno nuevo? Claro que sí. Dios es el dueño del barro, de mi vida como barro, y si Dios quiere
hacerme pedazos y volverme a formar, Él lo hará. Él tiene todo el derecho. Usted trabaja todo el día, negocia y gana su salario. ¿Usted no puede hacer lo que quiera con su dinero? Alguien dice, no, me toca pagar deudas y recibos y el arriendo. Y, ay, lo siento, hermano. En este mundo estamos. Él es el dueño de mi vida y si Él quiere deshacerme y volverme a formar, Él tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Altercaré entonces yo contra Dios? Le diré, ¿por qué me deshaces? ¿Por qué me destruyes para volverme a hacer? ¿Acaso quién te crees tú para hacer de mi vida lo que tú quieras? Eso es lo que la sociedad está diciéndole a Dios. Yo vivo mi vida a mi manera, yo vivo el evangelio a mi manera, yo vivo mi religión a mi manera. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Arrogante y altivo. Lo que condujo a una desobediencia de Israel fue precisamente la posición de su corazón. Y analizábamos hace poco la intención del corazón en un tal Simón el mago. ¿Sí era Simón el mago? Señor. Sí, exacto. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Vámonos, por favor, habiendo hecho la introducción al servicio no, a la prédica de hoy. Capítulo 11, versículo 1, y son 32 versículos que tiene este capítulo, así que hermano, espero que ya haya montado el almuerzo. No, pretendo hacerlo de manera rápida. Gloria al Señor. Dice el versículo 1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, ya podemos entender lo que dice ahí. De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto es algo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 22, que dice: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacernos pueblo suyo. Esa es una palabra que Dios le dio a Samuel, al profeta Samuel. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que Dios no va a desamparar. ¿A quién? A su pueblo. ¿Por qué no lo va a desamparar? ¿Porque su pueblo es especial? ¿Porque su pueblo es un pueblo guerrero, fuerte y valiente? ¿Porque su pueblo tiene virtudes grandes? No lo va a desamparar porque Él es Señor grande, porque Él lo ha establecido, porque Él así lo ha decretado. Él no lo va a desamparar por ese modo. Y Abraham dice: yo mismo soy ejemplo de esto. Yo soy, como dice la escritura, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Él es israelita, más israelita que cualquier otro. Benjamín, como para un poco de historia, Benjamín fue uno de los hijos más fieles y más leales a su padre. Él era uno de los menores, él estuvo ahí con él. Él estuvo ahí. Jerusalén, la capital de Israel, el lugar más importante de Israel, está situado dentro de lo que es la tribu de Judá, o el territorio que le dieron a la tribu de Benjamín, perdón. Entonces, claro, yo soy de la tribu de Benjamín, donde está el templo, donde está la adoración a Dios. Yo soy. Y de todos los que conocen la ley, yo soy de los mejores porque soy fariseo de fariseos. Él tenía muchas cosas de las que jactarse. Él tenía muchas cosas que decir. Y de entrada encontramos en el primer punto en esta ocasión que él está diciendo algo importante acá. Dios no ha rechazado a su pueblo Israel. Dios no lo ha rechazado. Ellos fueron ingratos, ellos fueron desleales, ellos cometieron adulterio contra Dios, ellos cometieron fornicación contra Dios, en su corazón fornicaron y adulteraron contra Dios, ellos en su corazón pusieron ídolos y fueron idólatras y quitaron a Dios del trono y pusieron en el lugar de Dios a un becerro, pusieron en el lugar de Dios a Baal, pusieron en el lugar de Dios muchos y muchos ídolos en su corazón. Y Dios no los desechó.
Dios no quitó su vista y su corazón de Israel. ¿Porque Israel fuera importante? No, porque Él es grande. Nosotros somos infieles contra Dios y hacemos cuanto queremos contra Dios. Y hoy estamos en su presencia y le cantamos. Mañana, ¿será que mañana estaremos cantando y alabando a Dios con el mismo ímpetu que lo estamos haciendo aquí hoy? Pero aún si fuéramos infieles, y de por cierto puedo asegurar que seremos infieles mañana, que yo mismo seré infiel contra Dios mañana, aún así Dios mostrará su bondad para con nosotros. ¿Por qué? Porque Daniel Moreno es especial, porque nosotros tenemos algo de nombre, algo de fama y algo de fortuna que nos haga especiales. No, mis amados hermanos. Él mostrará su bondad para con usted porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque su amor está con nosotros todos los días y sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Amén. Lo primero que estamos diciendo acá es que Dios no desechó a Israel, porque Él lo había dicho y Él no miente. Y para esto mismo Pablo va a dar tres pruebas irrefutables de por qué Dios no ha desechado a Israel. Lo primero es que hay un remanente de creyentes en Israel. Esto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 10. Del 11 al 24, el segundo punto de por qué Dios no desecha a Israel, y es que la situación de Israel no será permanente. Es decir, la desobediencia de Israel no será permanente. Esa arrogancia de Israel no será permanente. Y en tercer lugar, versículos 25 al 32, se establece que hay una salvación establecida para Israel, prometida para ese Israel que Dios ha determinado. Entremos a mirar entonces el verso 2. Dios ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a los profetas, han derribado los altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero podemos ver allí cómo Dios, en su pleno conocimiento, en su soberano conocimiento, fue labrando el camino para una salvación sublime. ¿Qué fue lo que está aconteciendo allá? Y Pablo está haciendo referencia al primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19. ¿Qué fue lo que sucedió? Israel, como pueblo de Dios, tomó a Baal y lo hizo su Dios y lo idolatraron. Eso es tremendo, eso es terrible. Y se levanta este personaje y ora a Dios y reúne todos los profetas de Baal. Reúne todos esos profetas. Como 750, 800 profetas de Baal. Y establece allá 2 montículos para adorar, y sobre los 2 altares pone pone un sacrificio, un altar, y sobre el altar bueyes. ¿Eran bueyes lo que habían colocado allá? Becerros, sí señor, colocaron 2 becerros, uno en cada uno. Los despedaza y les dice: bueno, si Baal es Dios, pídanle a él que descienda fuego del cielo y consuma todo esto. Y oraron desde la mañana hasta el mediodía. Y Elías, muy sabio hombre, lo único que hacía era burlarse de ellos. Griten más fuerte a ver si es que su Dios está dormido. Puede ser que esté muy ocupado. ¿Qué pasó durante esas, 3, 4, 5 horas? ¿Qué pasó? ¿Descendió fuego del cielo? No. A partir del mediodía dice: vayan y traigan agua y derrámenla sobre el altar. Y se consumió eso en agua, se enagó, se inundó en agua. ¿Cómo le va a prender uno fuego a un palo mojado? Y aparte de un palo mojado, a un altar mojado y una carne mojada.
Imposible. Y dice que él oró a Dios y Dios derramó fuego del cielo y consumió todo el altar. Todo el agua se evaporó, se lamió el agua que estaba alrededor y todo el mundo supo que allí estaba el Dios verdadero. ¿En base a qué? A que Él es poderoso. Y Elías llorando: Señor, solamente yo he quedado. Yo soy el único que te adora en la iglesia. El resto no adoran, el resto no cantan, el resto son infieles, el resto, yo soy el único, Señor. Esa era la oración de Elías. ¿Y qué le dijo el Señor a Elías? No, Elías, estás equivocado. Yo me he reservado 7,000 hombres. Eso es para decir no que eran 7,000 exactos, sino que eran muchísimos hombres. Yo me he reservado un remanente que me adora y que me ama y que me sirve y que me obedece. Eso estaba establecido en ese momento. Y lo podemos ver más adelante. Estudiando el libro de los Hechos hemos encontrado que donde iban ya había gente que conocía a Dios. Que donde iban predicando la palabra del Señor encontraban gente que amaba y adoraba a Dios. Cornelio era uno de ellos. Cornelio era un gentil, pero aún así Dios había colocado en el corazón de Cornelio un deseo ferviente por servir y por amar a Dios, por obedecer a Dios. Tanto así que él, siendo capitán de la guardia romana, o de 100 hombres, de 100 soldados romanos, él daba ofrendas a la iglesia. No tenía su posición se lo impedía, pero aún así, en contra de la costumbre y de lo que la sociedad dijera, él daba ofrendas a la iglesia y oraba a Dios continuamente y tenía pasión en su corazón y devoción hacia Dios. Y esto fue tanto así que vino el Espíritu Santo del Señor sobre él, sobre su casa, sobre todos los que estaban reunidos allí, y todos recibieron la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reserva gente que lo ama, que le sirve, que lo adora, que lo obedece. Si usted está aquí esta mañana, amado hermano, no es porque usted sea especial, no es porque usted sea grande, no es porque usted sea guapo, y no lo dudo. No es por esos méritos. Es porque Dios se reserva gente para que lo obedezcan, gente para que viva santamente, gente para que sirva a Dios, gente para que lo adore, para que exalte, para que predique el nombre de Cristo. Si usted está aquí esta mañana, es porque usted fue elegido de su pecado y de su maldad, pero para ir y predicar el nombre de Cristo. No somos más que pecadores hablando en nombre de Cristo. No somos más que gente infiel hablando de un Dios fiel. No somos más que gente orgullosa y arrogante hablando de un Dios que nos ha amado por siempre. No somos más que eso, amados hermanos. Él se reserva a gente que lo adore y que lo ame. Verso 3: Señor, ¿han dado muerte a tus profetas? Bueno, ya lo leímos. Elías es el ejemplo veraz de una exageración típica de la persona desalentada que solamente puede ver los aspectos negativos en una situación. Él nos puede enseñar a través de su ejemplo. Él estaba pasando por una crisis y él pensó: estoy solo, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, yo aquí estoy, Señor, por favor, sálvame, ten misericordia de mí, Señor, y ven pronto y sálvame. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así en medio de los problemas? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así en medio de la aflicción? Pero no, mi amado hermano, no estamos solos, no somos los últimos en la faz de la tierra. Ahí sí, como dijo el dicho antiguo, no somos la última Coca-Cola del desierto, no lo somos. Cuando más exagerados podemos estar, cuando más grande podemos ver nuestra ruina, es cuando Dios aparece y dice: mira, en medio de lo que tú estás diciendo y experimentando, yo soy Dios, yo soy grande, yo soy eterno. Eso es Dios. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, verso 5, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, y él mismo podía verlo.
Como judío tras judío iban escuchando el mensaje de salvación. Aún los gobernantes escuchaban de Dios, aún los reyes escuchaban de Dios, aún los políticos, aún los soldados, todo tipo de personas, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más lejano hasta el más cercano. El que escuchaba el mensaje de salvación creía en el mensaje de Cristo y empezaba a seguir a Dios, empezaba a obedecer su palabra. Dios siempre se ha reservado un remanente, y de Israel, de cuando todo estaba perdido, surge un remanente que dice: Cristo vive, Cristo salva, Él es el Señor, Él es el Dios. Y de Jerusalén se esparció por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor, predicando el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aun cuando Pablo mismo era perseguidor y asesino de la iglesia, él mismo llegó a ser transformado por el poder de Cristo y se convirtió en el mayor exponente de la palabra de Dios para los gentiles, para nosotros que no somos de Israel. Israel había vuelto su corazón tras la adoración a un ídolo, mejor dicho, tras la idolatría. El trabajo de Dios allí por medio del profeta fue restaurar el altar de la adoración, y fue lo mismo que sucedió en los tiempos de Nehemías. Cuando el corazón del pueblo, cuando el corazón de la gente se desvía tras de sus propias pasiones, cuando el corazón de la iglesia se desvía tras de sus propios deseos, cuando el corazón de las personas no busca a Dios, Dios hace el trabajo por nosotros. Cuando en el tiempo de Elías adoraron a Baal, ¿qué hizo Dios? Destruyó el altar de Baal y edificó el altar de la adoración a Dios. Cuando en los tiempos de Moisés murmuraban en contra de Moisés, murmuraban en contra de Aarón, ¿qué hizo Dios? Quitó eso de la tierra y estableció una nueva adoración en la casa. Con Nehemías fue el mismo asunto. La gente se casaba y se divorciaba y hacía y deshacía, pero Dios destruyó eso y levantó una verdadera adoración en el corazón de Israel. Y con Jesucristo fue el mismo tema. El corazón del pueblo se alejaba, el corazón de las personas estaba lejos de Dios, pero Dios extendió su mano y su misericordia y levantó nuevamente la verdadera adoración hacia Dios. La verdadera adoración hacia Dios. Jeremías capítulo 31, verso 36 y 37. Dios es el único que debe ser adorado en nuestra congregación. En esta iglesia, Dios es el único que debe ser adorado. Dios es el único que debe ser exaltado aquí. ¿Qué dice Jeremías 31, verso 36 y 37? Si se apartaran estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Verso 37, así dice el Señor: si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Cómo podemos interpretar que en Samuel Dios dijo: no desecharé a mi pueblo, pero en Jeremías está diciendo: si me es necesario lo desecho? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Que Dios es un cambiapareceres? ¿Que Dios lo que dice hoy se arrepiente mañana? ¿Que Dios es hijo de hombre para que mienta? ¿Así lo podemos interpretar? ¿Aló? Se me desconectaron, iglesia. ¿Así lo podemos interpretar? No, de ninguna manera. Esta mañana quiero dejar muy en claro lo siguiente, iglesia: que la misericordia del Señor y la bondad del Señor siempre estarán con nosotros, y cómo Él actúa en su favor y en su bondad para con su pueblo, y lo establece a través de esta escritura. Dios ha sido tan bondadoso que ha apartado para sí un pueblo que permanezca, que le obedezca, que le sirva, que le ame, que le honre, que temen a Dios y que guarden su palabra.
Dios ha prometido que nunca nos dejará avergonzados. Él ha establecido esto. El evangelio no avergüenza. La salvación de Dios no avergüenza. Que nunca será Él infiel. Siempre permanecerá Dios a nuestro lado. Siempre permanecerá Dios ahí firme. La palabra de Dios nunca caerá por tierra. Dios es verdadero, Dios es fiel. Él es el poderoso para cumplir todo lo que ha dicho y todo lo que ha establecido. Entonces, ¿cuál es la respuesta del ser humano frente a esa bondad, fidelidad, misericordia de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del ser humano? Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Somos rebeldes, hipócritas. Caminamos tras de nuestros propios deseos. Olvidamos que Dios nos ha alcanzado con su amor, con su perdón. Nos olvidamos de esa misericordia de Dios y caminamos tras de nuestros propios caminos. Hacemos lo que bien nos parece. Hacemos lo que primero se nos antoja, olvidándonos que Dios es poderoso, olvidándonos que, dijo Dios, no tengan esto en poco. Ya la hoz está puesta a la raíz. Solo falta que el resto del remanente de Dios escuche y sea salvo, y la hoz cortará de raíz tanto paja como el trigo, como la cizaña como el trigo, pero la hoz ya está puesta. ¿Creemos nosotros que podemos burlarnos de Dios y hacer cuanto queremos? Yo creo que no. ¿Qué vamos a decir entonces? Que si Dios castiga la maldad de Israel por ser malo, ¿Dios faltará a su palabra y desechará a su pueblo? O por el contrario, si pasa por alto el pecado de Israel para cumplir su promesa de no desecharlos, ¿dejará de Dios ser fiel a su palabra? En ninguna manera. Dios va a castigar el pecado de Israel como va a castigar el pecado del pueblo gentil, y así seguirá siendo Dios fiel. Pero el pueblo de Israel es un remanente que ha permanecido, que Dios ha dejado en el tiempo, y Dios cumplirá así su promesa. Dios no obra ni se mueve por promesas. Dios obra y actúa de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que Él mismo ha dicho y ha establecido. Y Dios dijo que Él iba a glorificar a su Hijo. Para glorificar a su Hijo tenía que enviarnos a este mundo y que conociéramos el pecado y que lo conociéramos a Él y que lo obedeciéramos. De esa manera su Hijo va a ser glorificado. Pero también será glorificado el día en que el pecador sea condenado por su transgresión y por su maldad y por su arrogancia. El propósito de Dios es salvar a Israel. Bien, pues se apartó para sí un remanente, como lo vimos en Primera de Reyes 19. Su propósito es salvar personas de toda tribu, lengua y nación. ¿Ese es el propósito de Dios? Entonces envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar su pecado y para perdonar su maldad, para morir en propiciación por nuestros pecados, y establece una iglesia que le honre predicando su palabra. Ha establecido un lugar en el cual se adora y se glorifica al Señor, aquí en María Paz. Dios ha establecido un lugar donde Él sea exaltado y Él sea glorificado. Israel mismo apartó sus caminos de Dios, pero Dios reedificó la casa de Israel y Él mismo la levantó una nación verdadera, levantó una verdadera adoración para Cristo. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir allá el apóstol Pablo? Y es realidad, suena complicado, pero es fácil. ¿Sí? Es como las mini chips, donde muchas no son tantas. ¿Sí? Esto Romanos capítulo 4 verso 4 dice: ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino ¿cómo qué? Como deuda. Si la salvación fuera un trabajo que nosotros debamos hacer, nunca cumpliríamos tal trabajo. Por consiguiente, nunca nos llegaría el pago de ese trabajo. Es lo que quiere decir acá.
Vuelvo y lo digo, si la salvación fuera como un trabajo que nosotros debemos hacer, nunca cumpliríamos tal trabajo y la paga nunca llegaría. Por eso no es por obras. ¿Y qué quiere decir que sea por gracia? Por gracia es que no hay ningún trabajo que debamos hacer y aún así Dios nos da un pago. Eso es la salvación, no por obras, sino por gracia. Es un pago que Dios te da por algo que tú no hiciste. Amén. Amén, iglesia. Amén. Eso, estén aquí conmigo, no me dejen solo porque de pronto me pongo a orar así como Elías. Verso 7, entonces que aquello que Israel busca, ¿qué busca Israel? La justificación por obras, ¿verdad? Eso no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. ¿Qué alcanzaron? La gracia de Dios. ¿Por un trabajo que hicieron? No, porque Dios es bueno, porque Él es bondadoso. Y los demás fueron endurecidos, los que alcanzaron la gracia de Dios, o mejor dicho, voy a hablarlo con propiedad. Los que alcanzamos la gracia de Dios, lo hicimos porque Él es bueno. Y sobre los que no alcanzaron la gracia de Dios, a ellos su corazón les es endurecido. La persona que escucha el mensaje de salvación y endurece su corazón, la palabra que se utiliza aquí para endurecer el corazón es la misma que se utilizaría hoy en día para hablar de cálculos en la vesícula o cálculos en la vejiga o cálculos renales. Es algo que se va volviendo piedra. Esta figura está puesta allí para decir algo que es natural. Nuestro corazón, el corazón del ser humano que no atiende a Dios, se vuelve piedra. Un corazón duro que no escucha a Dios. Un corazón duro que no oye la voz del Señor. Yo puedo decir lo siguiente, amada iglesia. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor de las ovejas, y mis ovejas conocen mi voz. El que oye mi voz y me sigue, este será mi oveja, yo seré su pastor. Yo durante estos 9 meses no me he dedicado a otra cosa que a predicar a Cristo. No me he dedicado a predicar ni las obras de nadie, ni mis experiencias, ni mis obras, ni mis conocimientos, ni nada de eso. Eso está mandado a recoger. Únicamente me he dedicado a predicar a Cristo. Si alguien, y quiero acuñar otra cosita acá. Y mi responsabilidad delante de Dios es esa: predicar a Cristo. Esa es mi responsabilidad. Venir a la iglesia todos los días, estar en la iglesia del Señor aquí, estudiando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo para predicar, para traer un alimento fresco, sano a la iglesia, doctrinalmente correcto a la iglesia. Esa es mi responsabilidad delante de Dios. Si me convierto en un falso profeta, en un falso maestro, predicando herejías, es mi responsabilidad delante de Dios. Y grande responsabilidad que es eso. Y yo ya lo había dicho en otra ocasión, pero su responsabilidad, ¿cuál es, amado hermano? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Dónde queda? ¿Queda en que voy a la iglesia y no voy a la iglesia? ¿Queda en que hoy yo atiendo y escucho la voz de Dios y mañana no la escucho? No, su responsabilidad es prepararse de la misma manera que el pastor se prepara para predicar. Usted se prepara para oír la palabra del Señor y para ponerla por obra. Si usted identifica que lo que yo estoy predicando es falso, yo mismo le doy la autorización a usted para que no la obedezca y que eso caiga sobre mi vida. Que Dios me juzgue si es así. Pero si la predicación que se está dando en este lugar es una predicación de la palabra de Cristo, si estoy predicando a Cristo, su responsabilidad, amado hermano, es obedecer la palabra del Señor. Porque si se parara aquí un mentiroso que viene aquí a comprarlos a ustedes y a sacarles la plata, entonces a ese sí le hacemos caso.
No, en ninguna manera, amado hermano. La predicación de Cristo debe mantenerse fiel, pura, sin tacha y sin mácula. No debe hacerse de esa manera. Debe mantenerse fiel, pura, intachable. Pero usted debe oír y obedecer la palabra del Señor. Usted debe apartar su tiempo y venir a la congregación, escuchar a Cristo y escuchar la voz de Dios en su corazón y en su vida. Verso 7, verso 8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen hasta el día de hoy. Esto está hablando de una figura que se está hablando allá en Deuteronomio capítulo 4. En el libro de los Salmos también lo va a decir. Está tocando dos sentidos. ¿Cuáles son los dos sentidos que está tocando aquí el apóstol Pablo? Oídos y ojos. Oídos y ojos. ¿Oídos para qué? ¿Oídos para qué? ¿Para oír qué? Palabra de Dios. Dice Apocalipsis, dice también el apóstol, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que atinemos bien el oído, destapémoslo si es que está muy sordo nuestro oído, pero atinemos nuestro oído a lo que Dios está diciendo. Nuestros ojos, ¿para qué? Para ver qué, la obra de Dios en nuestras vidas, para ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Israel era un pueblo ciego y sordo. Ciego porque cuando Dios se manifestó con una columna de humo, con una columna de fuego. Ciego porque vieron a Dios que les mandó carne en el desierto. Ciego porque vieron las grandes señales y maravillas y prodigios de Dios y no quisieron entender a Dios. Sordos porque aunque ellos recibieron la ley de Dios, sordos porque aunque se les predicaba la ley de Dios de mañana, al mediodía, en la tarde, sordos porque aunque escucharon la voz de Dios, endurecieron su corazón y no quisieron obedecer a Dios. ¿Acaso será esa la radiografía mía? ¿Acaso eso está hablando de mí? Que yo no abro mis ojos para ver a Dios, que yo no abro mis oídos para entender a Dios. Que no sea esa la radiografía de esta iglesia, amados hermanos. Que no sea esa la radiografía de nosotros que estamos acá. Nosotros como iglesia abrimos nuestros oídos y escuchamos el mensaje del Señor y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra y ponerla por obra. Amén. Y obedecer a Cristo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Versículo 9, y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. ¿Cómo es que una mesa llena de bendiciones, llena de comida, llena de un banquete, se convierte en un tropezadero, se convierte en una trampa? Eso está en el libro de Salmos, capítulo 69, si no estoy mal. ¿Cómo es que una bendición se convierte en un tropezadero? ¿Cómo es que Israel, teniendo una mesa llena de manjares, se le convierte en algo de juicio, en algo de condenación? ¿Cómo se convirtió el mejor banquete en la comida más amarga? ¿Cómo, amada iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo una bandeja paisa se convierte en un juicio para nosotros? En la dureza de nuestro corazón, en la ceguera de nuestros ojos y en la sordera de nuestros oídos. Teniendo la bendición de Dios en nuestras manos, ¿la vamos a convertir en tropezadero para nuestras vidas? Teniendo la bendición de una iglesia, ¿vamos a convertir la iglesia en tropezadero para nuestras almas? ¿Corazones de piedra? No, corazones de carne. ¿Oídos sordos? No, oídos que oyen. ¿Ciegos sordos? No, para nada. Perdón, ¿ojos ciegos? No, para nada. Ojos que ven, oídos que oyen, corazón que siente la presencia de Dios. Versículo 10.
Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. ¿Por qué alguien dobla su espalda? ¿Por qué? Porque le duele. Señor, usted es una persona erguida, ¿verdad? ¿Por qué se le doblaría su espalda? ¿Por qué, verdad? De tanto mirar al suelo. ¿Por una carga pesada, tal vez? Entonces mis ojos están allá, no veo hacia adelante, sino me convierto en ciego. Una carga pesada que causa dolores. Pero esa carga no estará siempre sobre mi espalda, ¿verdad? Llegará el momento en que esa carga, ya, al fin me la pude quitar de encima. Eso es la alusión, eso está allí para hablar de Israel. Israel en este momento está así, sin ver, sin entender, y con sus espaldas dobladas de la carga del pecado que llevan encima. Pero esa carga se les quitará en algún momento, y cuando se les quite, entonces vendrá la segunda parte de esto. La situación de Israel no es permanente. Versículo 11 en adelante. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es la riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a sus hijos habló, pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas para salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Amén, eso es vida entre los muertos. Esa es la obra grandiosa, entretejiendo los lazos Dios de la historia de nuestras vidas para salvarnos. De alguna manera Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos 2000 años después. 2000 años después del nacimiento, de la vida, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Cristo, Dios nos alcanza con su palabra y con su misericordia. De esa manera en el tiempo, porque Dios no está sujetado al tiempo, pero de esa manera en el tiempo Dios nos alcanzó por su gracia y su misericordia, e hizo de nosotros un remanente que lo honre y que lo venere a Él. Verso 16: y si el primer pedazo de masa es santo, también toda la masa, y la raíz es santa, también lo serán todas las ramas. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 versículo 1: yo soy la vid verdadera. Él es el santo y mi santidad depende de Él. Su santidad, mi amado hermano, depende de Cristo. No depende de cosas que hagamos, depende de Cristo nuestro Señor. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, verso 18, no seas arrogante para con las ramas. Y si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. No seamos arrogantes de rechazar a nuestro Cristo. No seamos arrogantes de despreciar el mensaje de la salvación. Nuestra vida depende de Cristo. Tu vida depende de escuchar este mensaje de salvación. Tu salvación depende de que escuches y aceptes el mensaje de Cristo nuestro Señor. Verso 19: dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, pero desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino firme. ¿Qué quiere decir esto? Tú no te mantienes ahí simplemente porque sí, porque ya Dios te salvó y punto. No, amado hermano. Tú tienes una responsabilidad. Permanece firme por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios te salvó, créelo con todo tu corazón y permanece firme en la salvación del Señor. Verso 21:
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y me encanta la forma en que lo dice la Escritura. Pero para ti bondad ¿de qué? De Dios. Para ti que estás esta mañana, bondad de Dios. Para ti que escuchas y crees y sigues y permaneces, bondad de Dios. Para ti que Dios te ha salvado, bondad de Dios. Pero para el que no permanece, ¿hay la bondad de Dios? No. ¿Qué hay? La severidad de Dios. Entonces el impío no diga en su corazón: Dios es malo porque me castiga. No. Él es severo para con el impío. Dios es severo para con el que permanece en la dureza de su corazón. Verso 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serían injertados nuevamente. Poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Quiero yo decir, o el apóstol más bien, si ellos por su incredulidad fueron cortados, y tú que no buscabas la gracia de Dios, Dios te tomó y te injertó en ese olivo cultivado. Si nosotros no permanecemos, ellos pueden volver a ser reinjertados, y de hecho van a ser reinjertados, porque la salvación de Dios es para su pueblo. Así que queda el tercer punto para dentro de 8 días, la salvación futura de Israel, y terminamos dentro de 8 días con el capítulo 11. Quiero yo reevaluar, o más bien sacar las conclusiones propiamente dichas de esta primera parte del capítulo 11. El primer punto: Dios no ha rechazado a Israel, su propia desobediencia lo hizo. De en medio de Israel, Dios ha apartado para sí los corazones de quienes le sirven y le obedecen. Un corazón que no se va tras sus propios dioses. Nosotros debemos ser obedientes, amén, no desobedientes como Israel. Segundo punto: honra tu servicio al Señor, honra tu llamado, honra tu salvación, siendo humildes y no altaneros, siendo sencillos y no arrogantes. Honremos la salvación que Dios nos ha dado, honremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en tercer lugar, y para finalizar, teme al Señor tu Dios. Teme manteniéndote firme a Él, a diestra y a siniestra. Sé obediente. Teme permaneciendo en su bondad. Esfuérzate y sé valiente. Permanece en la gracia del Señor. Permanece en Él para que no seas cortado. Y en tercer lugar, teme al Señor obedeciendo su palabra. De esto estaba hablando el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos. ¿Qué conclusión podemos nosotros, qué conclusión puedes tú sacar entonces de la exposición de la palabra de Dios de esta mañana? Le digo yo al grupo de la mañana: ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? ¿Cuál es tu conclusión esta mañana? De todo lo que Dios habló en estos versos, ¿qué fue lo que Dios habló a tu corazón y a tu vida? ¿Cuál fue el testimonio que el Espíritu Santo entregó a tu vida y a tu corazón? ¿Cuál fue, amada iglesia? ¿Cuál fue? Yo, en lo personal, me quedo con obedecer a Dios y permanecer en su bondad, esforzadamente, a diestra y a siniestra. Amén.